Queridos seguidores de YouTube, hoy les traigo una historia de terror que los mantendrá al borde de sus asientos. Esta historia tiene lugar en un pequeño pueblo latinoamericano llamado San Ignacio. Permítanme contarles sobre un objeto maldito que ha aterrorizado a sus habitantes durante generaciones. El título de esta historia es El espejo que el diablo quiere. En el corazón de San Ignacio se encuentra una antigua casa abandonada conocida por su historia macabra. En el desván de esta casa se encuentra un espejo misterioso cuya belleza engañosa esconde un poder oscuro. Se dice que este espejo es tan cautivador que incluso el diablo mismo anhela poseerlo. La leyenda cuenta que hace muchos años, una joven llamada Isabela encontró el espejo mientras exploraba la casa abandonada. Sin saber el mal que albergaba, Isabela decidió llevarlo a su hogar como un adorno peculiar. Pero a medida que el espejo se instalaba en su habitación, extraños sucesos comenzaron a ocurrir. Isabela se encontraba con su reflejo distorsionado en el espejo, mostrando una imagen de ella misma envejecida y desfigurada. El miedo comenzó a apoderarse de su mente, pero no pudo apartar la mirada del espejo. Poco a poco, Isabela empezó a notar cambios en su apariencia y comportamiento. Su piel se volvió pálida como la luna, sus ojos se oscurecieron y una sonrisa malévola se dibujó en su rostro. El espejo había corrompido su alma y la estaba transformando en un ser maligno. La historia de Isabela se difundió rápidamente por el pueblo, y los habitantes de San Ignacio comenzaron a temer al espejo. A medida que pasaba el tiempo, más personas caían bajo su influencia siniestra. Un día, un valiente youtuber llamado Alejandro decidió investigar la verdad detrás de esta leyenda. Armado con su cámara y un corazón lleno de determinación, se adentró en la casa abandonada para enfrentar el espejo que el diablo quiere. A medida que Alejandro exploraba la casa, los susurros inquietantes llenaban el aire. El espejo lo llamaba, intentando seducirlo con su belleza retorcida. Pero Alejandro resistió la tentación y se acercó al espejo con precaución. Cuando se encontró frente al espejo, su reflejo comenzó a distorsionarse, mostrándole una visión macabra de su propio destino. Alejandro sintió la presencia del diablo acechando detrás del espejo, pero se negó a ser consumido por la oscuridad. Con un acto de valentía, Alejandro tomó el espejo con firmeza y lo arrojó al suelo, rompiéndolo en 1000 pedazos. Un estallido de energía maligna llenó la habitación, pero finalmente la calma regresó. Alejandro había logrado liberar a San Ignacio de la influencia del espejo. El pueblo pudo respirar aliviado, sabiendo que el mal que los acechaba había sido derrotado. Queridos seguidores, les cuento esta historia como una advertencia. A veces, los objetos más hermosos pueden ocultar la oscuridad más profunda. No se dejen engañar por las apariencias y nunca subestimen el poder de la tentación. Con escalofríos en la espina dorsal.